Nuevo giro en el caso de Liam Payne. Video revelaría la verdad sobre su fallecimiento. El caso sobre la del cantante Liam Payne y su presunto suicidio parece no estar cerrado. La investigación sobre el fallecimiento del exintegrante de One Direction ha revelado nuevos detalles sobre lo ocurrido aquel 16 de octubre. Según información local, se supo que Payne cayó del tercer piso del hotel donde se alojaba. Además, minutos antes de lo ocurrido, varios empleados habrían llamado a la policía porque el cantante estaba bajo los efectos de las drogas y destrozaba todo en su habitación. Por su parte, la autopsia de Liam reveló que la causa de su deceso fue un politraumatismo que le causó hemorragias internas y externas, así como diversas lesiones. Aunque ninguna de estas era de carácter defensivo, todas eran compatibles con la caída que sufrió. Sin embargo, a pesar de toda esta información, se ha revelado que hay un nuevo video en poder de las autoridades argentinas. Según el programa Socios del Espectáculo, Liam se habría desmayado en el balcón y al hacerlo cayó del edificio, lo que podría dar un giro inesperado a su fallecimiento. Al menos 3 personas han sido arrestadas en Argentina por su presunto papel en la muerte de Liam Payne. La primera detención se trata de un hombre que estuvo a diario con el cantante durante su estadía en Argentina. El segundo, un empleado del hotel Casa Sur, y el tercero, un proveedor de drogas. Según confirmó la fiscalía local, el primer hombre, cuya identidad no fue revelada, asumió el papel de representante de Liam en Argentina, cuando realmente no lo era. Este es acusado de abandono a una persona después de la muerte y suministro y facilitación de narcóticos. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de entre 5 y 15 años tras las rejas. El empleado del hotel es acusado de proporcionar cocaína a Payne en 2 ocasiones, mientras que el tercer detenido supuestamente fue el responsable de proveer la droga que Liam consumió antes de su muerte. Ambos enfrentan 2 cargos por suministro de narcóticos, según informa la revista The Rolling Stone. ¿Qué opinas de este tema? Te leemos en los comentarios. Consulta esta y más noticias en canal1.com.co más compañía. Adri, ¿cómo estás? Como con sustico. Pero gracias por lo irresistible, pues. No. Es que estuve stalkeando tus redes sociales y te echan muchos piropos. Sí, por ahí le escriben cosita a uno, ¿para qué? Le da mucho amor. Sí, afortunadamente. ¿Entonces ese corazón está comprometido? Ay, güey, pues es que empezamos a la cabeza. Sí. ¿Tocaste el tema de lo irresistible? No, sí, el corazoncito está comprometido. Ok, bueno, ya vamos a profundizar en ese tema. Juan Felipe. ¿Cómo prefieres que te digan? No, pues es que mira que es curioso que ahora todo el mundo me dice Pipe. Ajá. Porque siempre es como que me decían Juan Felipe, Juanfe. Uh-huh. Pero Pipe creo que es apenas ahora que empezó todo esto. Pipe es uno de los hombres que yo diría más virales, se ha vuelto en los últimos tiempos en nuestro país, precisamente por los impresentables. Pero muchos de ustedes empezaron a ver su rostro y a decir: ¿de dónde salió ese muchacho? ¿Qué hacía ahí? ¿De cuándo acá? ¿Cómo te recibió la gente cuando te empezó a ver en Los Impresentables, Pipe? Pues me encantaría decir que de la mejor manera y que, mejor dicho, fue amor a primera vista entre oyentes y Pipe, pero la verdad no. La verdad fue un reto muy grande, Adri, llegar a Impresentables. Fue complicado, las críticas fue lo primero que se dejó ver cuando llegué al programa, la verdad. Entonces siempre fue un poquito complicado, empezar fue muy duro. ¿Qué te decían? No, nada, al principio obviamente uno llega muy nervioso. Yo no venía de hacer radio, es mi primera vez en radio. Y entonces obviamente uno tiene muchas cosas que aprender, cómo manejar los tiempos con sus compañeros, cuándo interrumpir, cuándo quedarse callado, cuándo es bueno dar un apunte, cuándo no tanto, qué cosas puedes decir y hasta dónde debes manejar eso. Entonces al principio era como que yo iba a decir algo, pasaba Roberto, pasaba Valentina, decían 2 ideas, a mí se me fue la mía, me quedé callado, se acabó la sección. Entonces los comentarios eran: ve, ese mueble que hacía ahí, de dónde sacaron eso.
Claro, ¿para qué trajeron a un man a estorbar? ¿Este de dónde salió? ¿De dónde es que salió? Hoy vamos a responder esa pregunta. Virgen ¿De Santa. dónde salió Pipe Flores? Háblame de Sonsón, Antioquia. Sonsón es el pueblito que me vio crecer. Sonsón es un pueblito a unas 2 horas y media de Medellín más o menos. La tierra de mis abuelos, la tierra de mi mamá, de mis tías, de todo, es el pueblo de mis amores. Es el lugar que me vio crecer, que me vio trabajar en 1000 cosas, que me vio hacer 1000 vainas. Es el pueblo que quiero, esa es mi tierrita. ¿Con quién vivías? ¿Quiénes hacían parte de tu familia? Nosotros vivíamos en Sonsón, Antioquia, en una vereda, la vereda de los Potreros. Allá llegamos nosotros, mi mamá se separó de mi papá cuando yo tenía unos 8 mesecitos. Yo estaba en brazos cuando mi mamá decide pues alejarse de mi papá, entonces se va con mis 2 hermanos mayores y conmigo. Nosotros llegamos a Sonsón, nosotros vivíamos en Medellín. Cuando se separa mi mamá y mi papá, llegamos a Sonsón, Antioquia, donde mis abuelos y donde había vivido mi mamá. Y obviamente mi abuelo lo único que dice es, pues yo aquí no tengo cómo darles muchas cosas. Lo único que puedo hacer por ustedes es, ahí está la finca. Okay. Está la finca, pues para que vayan y vivan allá. O sea, Y trabajen. Y trabajen y le saquen provecho a la finca. ¿Y qué provecho se le podía sacar a la finca? No, Adri, en ese momento nada. ¿Por qué? En ese momento nada, cuando nosotros llegamos no mucho, porque era como lo poquito que mi abuelo podía hacer. Ya mi abuelo estaba enfermo. Ya mi abuelo no podía estar pendiente de la finca, entonces la finca venía como en un proceso de descenso, pues la finca ya no estaba produciendo como en sus mejores tiempos. Por el contrario, ya había que meterle, ya había que buscar de dónde sacar plata para poderle meter. Entonces no había de dónde, entonces era como ir, pero a sacar lo poquito que fuera resultando y con eso ir mercando, ir comiendo. ¿Tu mamá rebuscándosela y tu papá? No, mi papá yo nunca lo conocí. Pues esta es la hora que yo sé que existe y conozco familia cercana, pues, hermanos y hermanas de mi papá, por ahí los he visto. Pero yo no conozco a mi papá, o sea, yo con mi papá no he tenido un encuentro aún. ¿Y te gustaría conocerlo? Mira que cuando yo presté servicio, yo estuve en la Marina, estuve en la Infantería de Marina, y cuando presté servicio, en un momento recibo una llamada de mi hermana que me dice como que mi papá quería hablar con nosotros. Quiere que lo perdonemos, quiere que hablemos con él, no sé qué. Y yo pues con todo el corazón yo le dije, no, o sea, no le vaya a dar mi número, yo no quiero tener contacto con él. Y ella me decía, pero es que no es bueno tener rencor. Y yo no, pero es que no es rencor. Simplemente yo no lo puedo odiar, porque es que él a mí no me hizo nada, pero tampoco lo puedo querer. Claro, porque o sea, no hizo porque nada. No hizo nada, o sea, para mí es una persona más, simplemente. Y obviamente si ya lo ponemos en una balanza, si pesa un poquito más todas las historias que cuenta mi mamá, todo lo que tuvo que sufrir, todo el maltrato del que fue víctima, obviamente. ¿Por qué se separó tu mamá? Por eso, porque fue víctima de maltrato familiar, intrafamiliar fuerte. ¿Qué es lo que más admiras de tu mamá? Yo de mi mamá, yo siempre he dicho, y hay una frase que me ha acompañado toda la vida, y es que yo sé que los ángeles existen por Lolita, que es como yo le digo a mi mamá. Le dices a tu mamá. Yo sé que los ángeles en la tierra existen por Lolita, porque mi mamá es una persona que no conoce el odio, mi mamá es una persona que no conoce el rencor, mi mamá no pelea, no discute, mi mamá siempre pues, es una persona mucho de Dios. Y es una persona de que cree ciegamente de que todo en la vida tiene una recompensa. Y que así como hay recompensas para lo bueno, pues también hay castigos para lo malo, pero que no sos vos el que tenés que castigar a la otra persona, sino la misma vida se va a encargar de darte lo que mereces y de quitarte lo que no te mereces. Cuando hace falta el papá en el núcleo familiar, en muchos casos el abuelo se convierte en ese rol paterno, en el que te abraza, en el que te impulsa, en el que te da consejos. Ese rol de tu abuelo en tu vida. Eso fue todo para mí también. O sea, mi abuelito, lastimosamente, yo no recuerdo bien la edad, yo creo que tenía unos 12 años, sí, unos 12 años más o menos cuando mi abuelo se murió, 11, 12 años.
Y fue como que a la persona a quien yo quise dedicarle muchas cosas de mi vida, o quien yo quise que me viera haciendo demasiadas cosas. ¿Cómo estás hoy? Gracias a Dios, ya hoy puedo, o sea, a mi mamá, ya puedo decir, le he dado muchas alegrías, yo sé que se ha sentido muy orgullosa de mí en muchos momentos, sí, siento que se los quedé viendo a mi abuelo, obviamente, porque entonces él fue el que me enseñó esa parte que tanto hace falta o sea, del lado masculino, del lado de un hombre. Entonces mi abuelito había estado en el cuartel, o sea, prestó servicio cuando se llamaba cuartel. Eso fue así. Ajá. Entonces mi abuelito me enseñaba que cómo tenía que sentarme en la mesa, que cómo tenía que coger los cubiertos, que cómo tenía que hacer esto, pero asimismo me enseñaba cuando salíamos en el pueblo cómo se hacía un negocio, cómo se vendía un racimo, cómo se compraba café. Entonces siempre fue el que me motivó mucho como a eso, como a ir adelante, y no se dedicó solo a criarme en la casa que ellos tenían en el pueblo, sino a mostrarme también cuál era la vida afuera, sino a mostrarme cómo era la finca.